A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Quisiera en esta mañana compartir la palabra del Señor en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 13. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor añada bendición a este mensaje. Muchas veces hemos leído la palabra del Señor. Tenemos un conocimiento bastante aceptable para saber todo lo que viene. Sabemos del rapto de la iglesia, sabemos del juicio que habrá en el tribunal de Cristo, sabemos el destino de Satanás, sabemos el gran juicio del trono blanco, sabemos del milenio, sabemos del anticristo, sabemos de la gran tribulación. Es decir, todo lo que el Señor ha querido que nosotros sepamos, ya lo sabemos. Y en todos los acontecimientos que están por ocurrir, sin duda, hermano, lo que nosotros esperamos en este día, en este tiempo, es la venida del Señor. Porque, de acuerdo a la palabra de Dios, el único acontecimiento que no tiene fecha es justamente la venida del Señor. Todo lo demás ya está programado, ¿cierto? Los 7 años, los 3 años y medio del anticristo, que va a ser terrible. Después, ¿cierto? El milenio, después del milenio, el juicio de Dios. Eso lo sabemos y lo entendemos. Por lo tanto, el Señor ha establecido para nosotros un día y una hora en que nosotros, en esta tierra, amén, en la cual estamos de paso, tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que recibirle a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Mi hermana, mi hermano, no basta decir yo creo en Dios. No basta decir, sí, yo sé que Cristo va a venir, y no hacer nada para no prepararse, porque a esta altura, a este tiempo, la iglesia ya tiene que estar preparada. Desde que hemos conocido el Evangelio, desde lo antiguo, de tiempo de Pablo, se viene anunciando la venida del Señor, porque fue promesa de Él, de que así como los apóstoles le vieron ir, así también, ¿cierto?, se le vería venir.
Se fue en tiempo de los apóstoles y vendrá en nuestro tiempo. Eso lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender de esa manera. Siempre cuando hablamos de la venida del Señor, quizás muchas veces nos cuestionamos y todos vamos a decir, no estoy preparado todavía. Pero el Señor, según la propia palabra, tiempo nos ha dado. Dice la Escritura, tiempo os he dado para que os arrepintáis. Conociendo esta verdad, conociendo que el Señor va a venir pronto, tenemos que entender que muchos de los que nosotros amamos, que queremos en esta tierra, que compartimos a lo mejor el día, no partirán en ese día glorioso en que la iglesia se va. Y muchos de los que han partido, ¿cierto?, le hemos extrañado, pero el Señor en su palabra dice de que los que han partido en el Señor solo duermen. Amén. Solo duermen. Y serán despertados cuando se escuche esa trompeta, esa voz de arcángel, porque el Señor mismo, ¿cierto?, llamará. ¿Qué esperamos en este tiempo, hermana, hermano? Que Dios le dé la orden a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que venga a buscar a los suyos. Hemos vivido una vida viendo las señales proféticas totalmente cumplidas. La palabra de Dios se ha cumplido, hermano, en su totalidad. Debe ser muy poco lo que queda para que se pueda cumplir, ¿cierto?, esa promesa que hizo el Señor, que vendría por su iglesia. Nosotros en esta tierra hemos visto la maldad multiplicada al extremo, hermano, al extremo. Hemos visto la apostasía que ha nacido en la propia iglesia del Señor. Hemos visto cuánto han apostatado de la fe. Hemos visto cómo ha aumentado la ciencia. Hemos visto las tragedias que ocurren en el mundo por medio de terremotos, inundaciones, volcanes, sequía, la lluvia, hermano, incendios gigantes. Y también hemos visto y estamos viviendo en este momento los tiempos de peste, ¿no?, de virus que están matando a mucha gente. Se dice que en el mes de mayo murieron más de 12.000 personas. 12.000 personas, hermano, estamos hablando de Chile. ¿Ya? Se dio una estadística en Televisión Nacional ayer o antes de ayer, pero así como de pasadita nomás. Es decir, la palabra del Señor, como palabra fiel y verdadera, se ha venido cumpliendo cabalmente. Pero hay algo que me llama la atención también, y lo dice la palabra del Señor, que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Y eso también se ha cumplido y se está viviendo muchas veces en la propia iglesia del Señor, donde muchos han perdido el amor por su salvación. Muchos se han alejado, ¿cierto?, a lo mejor por diversas situaciones, las cuales yo no voy a juzgar, y se han apartado del Señor, conociendo la verdad. Si lo triste, hermano, es que cuando nosotros conocemos la verdad, no nos esforzamos para seguir este camino que el Señor nos dijo que no sería fácil, incluso que nos iban a aborrecer por causa de su nombre. Es más, dijo, y a muchos matarán. Amén. Pero también Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero que cada uno de nosotros tiene que cumplir los mandamientos y la enseñanza del Señor. Y el primer mandamiento
hoy día ha quedado olvidado. Acuerde, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos mandamientos prácticamente ya no lo estamos viviendo. Porque la Biblia dice que en este tiempo habrán hombres amadores de sí mismos, más que de Dios. Amadores de sí mismos, y es lo que estamos viviendo. Porque el hombre de Dios se esfuerza en las cosas de Dios. Yo no necesito que mi nombre sea conocido. Yo necesito que el nombre de Dios siga creciendo, a pesar que él ya es grande. Pero siga creciendo, ¿cierto? Para que muchos sepan que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, el amor de muchos se enfrió. Y de repente vino el virus, vino la peste, ¿cierto? Vino el COVID y se llevó a muchos que se congregaban. Pero también se llevó a muchos y los sacó de la iglesia. Porque antes que se levantara, ¿cierto?, las restricciones y no nos podíamos congregar, ¿cierto?, en libertad, decíamos todo cuando llegara el día en que las redes sociales estaban llenas de mensajes. Quiero volver a la iglesia, que pronto se abra la iglesia. Y se abrieron la iglesia. Y los hermanos no volvieron. No volvieron. Se acostumbraron muchos a quedarse en casa, alimentarse solo de los mensajes por radio, por redes sociales. Pero la idea no era esa. La idea era que usted tuviera una palabra mientras pasaba, ¿cierto?, la pandemia. Porque nosotros, la Biblia dice que tenemos que ser esforzados, que tenemos que luchar día a día por nuestra salvación, que tenemos que cumplir los mandamientos, la enseñanza del Señor, tenemos que seguir predicando la palabra. Hoy día son muy pocos los que están predicando en las calles. Muy pocos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando yo digo el amor de muchos se enfriará, de acuerdo a lo que he leído en la palabra del Señor, tenemos que con tristeza decir que eso está ocurriendo en este minuto. Muchos ya han cambiado las prioridades. Si antiguamente, quizás antes de la pandemia, quizás el Señor era nuestra prioridad, hoy día ya no lo es. Hoy día la hermana, el hermano no tiene tiempo para el Señor. No tiene tiempo. Tiene tiempo para la esposa, para el esposo, para los hijos, pero no tiene tiempo para el Señor. Y esa es una triste realidad. Y por muchos mensajes donde hablemos y exhortemos a la hermana, al hermano, a que se organice, a que deje de excusarse ante Dios, pareciera que cada día va peor. Esa es una triste realidad. Pero también nos vamos a encontrar, como dice la Escritura, con aquellos que sí están durmiendo en el Señor en este minuto, que lucharon, que se esforzaron, que fueron buenos cristianos, que fueron sacrificados en la obra de Dios, porque muchos hay también. Muchos hay también que han partido a los brazos del Señor, dejándonos un ejemplo a nosotros. De trabajo, de esfuerzo, de humildad ante el Señor. Pero también hay otros que han muerto. Porque están los que están en el Señor duermen. Y los que se pierden han muerto. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, si creemos que el Señor Jesús resucitó de los muertos, como dice la Escritura, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que hemos creído, a los que se han esforzado, a los que no han cambiado sus prioridades, a aquellos que Dios sigue siendo lo principal en su vida. Porque muchos han dejado a Dios en segundo lugar. ¿Para qué hablamos del Espíritu Santo? Ya no se le deja ver por las iglesias. Ya no lo llevamos en el corazón. Bendito sea el Señor.
Por eso, si el Señor en cualquier minuto, con voz de mando, con voz de ancarque, como dice la palabra del Señor, al sonido de la trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, hermano, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una promesa muy grande que tenemos cada uno de nosotros. La tengo yo, la tiene usted mi hermana, usted mi hermano. Y también la tiene aquel que no se está esforzando, porque Él dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quería que todos fuéramos salvos y nos dejó a nosotros la voluntad de decidir dónde pasaremos la eternidad. Muchos partirán de esta tierra sin esperanza. Muchos partirán de esta tierra para despertar solo ante el juicio del trono blanco. Allá despertarán. Pero los que han dormido en el Señor, los que han creído que Él resucitó de los muertos, dice que escucharán la trompeta de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos una obligación, tenemos una necesidad, que conociendo la voluntad de Dios, debemos someternos a esa voluntad. Hoy día vivimos tiempos de misericordia, porque hoy día vivimos tiempos peligrosos, hermano. Hoy día estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos malos, estamos en tiempos malos. La sociedad está enferma. Los hombres que gobiernan están enfermos. Hoy día el pecado abunda en gran manera. Pero lamentablemente, también el pecado ha llegado a la iglesia del Señor. También la mundanidad ha llegado a la iglesia del Señor. También los falsos dioses han llegado a la iglesia del Señor. También los falsos evangelios han llegado a la iglesia del Señor. Estos evangelios de prosperidad, donde el único que prospera es el pastor y su familia, porque eso es la verdad. Estos evangelios, bendito sea el Señor, de salvo siempre salvo, es decir, tú haz lo que quieras, igual te vas a salvar. Y tienen confundida la iglesia. ¿Y por qué esa iglesia es tan llena? Hermano, porque le están ofreciendo la salvación sin sacrificarse, sin esforzarse. Bendito sea el Señor. Que si tú das tanto, eres salvo. Que si tú traes lo mejor de tu trabajo, eres salvo. Y no es así. No es así. O que si tú ya, el Señor pagó por tu pecado, no importa lo que tú hagas, eres salvo. Mentira del diablo. Mentira. La Biblia dice que nada inmundo entrará allá. Pero hoy día se está disfrazando la verdad del Evangelio. Hoy día, en estos tiempos de los púlpitos, nos está llamando al arrepentimiento. Nos está exhortando a la iglesia a volverse a Dios, como la iglesia primitiva lo hizo en un tiempo que Dios era todo para ellos. Hoy día nosotros ponemos nuestras actividades antes que Dios. Ponemos nuestras labores antes que Dios. Hoy día Él no es prioridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si partimos de esta tierra así, no vamos a dormir. Vamos a morir. Cuando el Señor nos dijo en su palabra, procura que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, nos dijo una tremenda verdad. ¿Y por qué nuestro nombre podría ser borrado? Hay muchas razones por las cuales nuestro nombre puede ser borrado. Porque agrega, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego.
a ese lago de fuego. ¿Por qué nuestro nombre podría ser borrado? Porque no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Porque no estamos obedeciendo los mandamientos. Porque no nos estamos apartando para Él. Porque seguimos viviendo una vida de pecado, una vida lejos de Dios, donde nuestra prioridad no es Dios. No es Dios. Donde la iglesia también ha entrado la inmoralidad y el pecado. Donde la iglesia también ha entrado el abuso. Bendito sea el Señor. Porque la apostasía no nace en el mundo. La apostasía nace en la propia iglesia del Señor. Los que han cambiado el evangelio han sido de la propia iglesia del Señor. Los que han predicado y están predicando falsa doctrina son de la propia iglesia del Señor. ¿Y sabe dónde está el riesgo? Que aún los escogidos podrían ser engañados. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, y si conocieren la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? No la que los hombres están predicando en este tiempo, a su manera, a esos mensajes preparados para que la iglesia escuche lo que quiere escuchar y no ese mensaje que cambia vida, que transforma corazones. Bendito sea el Señor. Hoy necesitamos que la palabra sea genuina, que si hay reprensión del Señor, la recibamos. Que si el Señor nos quiere corregir, que recibamos esa palabra, pero no por emoción. Porque muchos reciben la palabra, dicen amén, pero no hay ningún cambio. No hay ninguna actitud distinta. Y por eso el evangelio, que es la verdad de la palabra, no puede ser cambiado. Lo dice Apocalipsis al final. ¿Por qué a los hombres les gusta agregarle a la palabra? ¿Por qué les gusta quitarle? ¿Por qué acomodar la palabra? Y como la iglesia les gusta escuchar muchas cosas bonitas nomás, porque a nadie le gusta la reprensión. La palabra de Dios lo dice. ¿A quién le gusta en este tiempo la disciplina? A nadie. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, si tú no te esfuerzas, si tú tienes excusas, siempre tienes excusa. Cuando hay que congregarse, siempre tienes una excusa, siempre. ¿Tú crees que el Señor vendrá por ti? ¿Tú crees que escucharás esa trompeta cuando Él llama a los suyos? Si tú no te sometes a la voluntad de Dios, hermano, y tengo que decirlo, tenemos que cambiar nuestra vida todos, tenemos que ser distintos. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con nuestra alma, nuestra mente, con toda nuestra fuerza. No podemos estar siempre, hermano, con excusas ante el Señor. Toda la vida con excusas. Tiene tantas excusas, hermano, que quizás el Señor ya ni siquiera te conozca. Porque toda tu vida de cristiana, de cristiano, han sido solo excusas. Y que hoy necesitamos tomar esa decisión para que si partimos de esta tierra cuando Dios lo disponga, durmamos, no muramos. Porque seremos los primeros, si morimos en el Señor, en su voluntad, seremos los primeros que nos vamos a levantar para encontrarnos con el Señor allá en la nube. Esa es la promesa. Pero si viene el Señor y tú no te levantas, cuando pase el milenio, te levantarás para un dolor eterno. Si Dios nos ha mostrado el camino, si Dios nos ha mostrado la verdad, ¿por qué no seguirla? ¿Hasta cuándo contenderá Dios con el impío? Dice su palabra. Hoy es el tiempo de reflexionar. El mundo ataca a la iglesia con su sistema, con sus inmoralidades, con sus abortos, con sus crímenes, sus asesinatos. Pero la iglesia de Dios tiene que prevalecer.
Por eso, hermana, hermano, si Dios te habla en esta mañana, ven al Señor. Empieza a buscarle. Porque esa trompeta pronto va a sonar. Quizás cuánto tiempo lejos del Señor. Quizás cuántos años lejos del Señor. Quizás en tu hogar te cuesta congregarte porque tu hogar es un obstáculo para congregarte. Mi hermana, mi hermano, te tiene que sobreponer a eso. Porque Dios tiene que ser tu prioridad. Tú tienes que terminar con las excusas. Yo tengo que terminar con las excusas. Yo necesito ser distinto ante el Señor. Usted, mi hermana, necesita ser distinta. Pero no se emocione. No se emocione diciendo amén, pero a usted le dura hasta que termina el mensaje. Sino que hay un cambio real en nosotros. Hay cuantos enfermos, postrados, que anhelan congregarse y no pueden hacerlo. Y usted que está bien. Usted no, un dedo le duele un dedo, le duele la garganta, le duele un pie. Hermano, usted no se congrega, no va a la iglesia. Y yo digo lo siguiente, a veces hay un pequeño resfriado y no vamos a congregarnos. Hoy día necesitamos que desde nuestros púlpitos sea predicada la verdad de la palabra. Ya no disfracemos más la palabra de Dios. Porque esta es la palabra que tiene vida. Esta es la palabra que es eficaz. Esta es la palabra que nos da libertad. La palabra de Dios genuina, la verdadera, donde yo como hombre no necesito nada que agregarle para agradarle a usted, porque no estoy para agradarle a usted en cuanto a la palabra, ni usted a mí. Usted me tiene que reprender si Dios me quiere disciplinar. Bendito sea el Señor. Si somos malos ejemplos como cristianos, nos vamos a dormir en el Señor si partimos. Si somos egoístas, si somos orgullosos, si injuriamos, nos vamos a dormir en el Señor. Si somos cristianos a media, que amamos a Dios, pero amamos al mundo, mitad y mitad, no vamos a dormir, vamos a morir. Y para tener seguridad de que voy a dormir, necesito hacer la voluntad de Dios para que Él, en su llamado, me despierte cuando venga por su iglesia. ¿Cuántos seguirán durmiendo? ¿Cuántos de nosotros han partido? Y esperando ese día glorioso. Pero los que han muerto no van a despertar. Salvo allá, al final. ¿Cuántos hay, hermanas, hermanos, en el otro sentido de la palabra, que están durmiendo espiritualmente? Hay algunos que duermen espiritualmente y hay otros que han muerto espiritualmente. Pero Él tiene vida. Él tiene vida. El Señor tiene vida para ti. Él tiene esperanza. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? El padre todos los días miraba el camino si su hijo venía. Así Dios todos los días espera por ti, espera por mí. Los que están en el camino, vengan. El tiempo se acaba, hermano. El tiempo se acaba. Si la tierra está sufriendo dolores de parto, por decirlo de una manera, hermano, las tragedias están en todas partes. Las tragedias están en todas partes. La inmoralidad, hermano, se apodera. Se apodera de este mundo. El pecado ya consume la tierra. ¿Y qué hizo Dios cuando esto pasaba en la antigüedad? Destruyó la tierra. No esperes que Dios destruya tu vida cuando Él hoy día te llama con amor, cuando hoy día el Señor te dice, aquí estoy esperando por ti.
Tantos años te he esperado. Aquí estoy esperando por ti, hermana, te dice el Señor. Ya está bueno. Ya está bueno, toma la decisión. No puedes jugar a ser cristiana. No puedes jugar a ser evangélica. No te puedes llenar de excusas. Si la iglesia tú solo tienes que mirar al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Santo sea su nombre. Cuando veo la palabra del Señor, que nos dice el Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, hermana, hermano, esfuérzate. Esfuérzate. Cuando venga el Señor por su iglesia, te quedarás solo. Te quedarás sola. No habrá quien te escuche. Dios ya no te va a escuchar. El Espíritu Santo no va a estar. Estarás sometida a las leyes de este mundo, sin esperanza. Bendito sea el Señor. Por eso se terminó o se debe terminar el tiempo de las excusas. Porque nosotros esperamos al Señor. Dice la palabra del Señor que no durmamos, que velemos y seamos sobrios. Bendito sea el Señor. Para que aquel día, dice la Escritura, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Solo les quiero decir, mi hermana, mi hermano, que el Señor pronto viene. Solo les quiero decir que depende de usted escuchar la trompeta de Dios. Depende de usted escuchar el llamado del Señor Jesucristo. Para que si estamos muertos y hemos dormido en el Señor, nos elevemos a su presencia. Y si estamos vivos, seamos transformados para encontrarnos también con Él en las nubes. Mire, el Señor lo ha hecho todo. El Señor lo ha hecho todo. Y quizás hasta el día de hoy nosotros no hemos hecho nada. Cuando digo el Señor ha hecho todo, me refiero que ha hecho todo por nuestra salvación. Él vino a traerlos a esta tierra, siendo Dios, se hizo hombre para traernos su palabra. Si siendo hombre, no dejando de ser Dios, sufrió todas las penalidades posibles en esta tierra. Fue crucificado por nosotros. Por nosotros. Él murió en esa cruz para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Él murió en esa cruz por eso. Resucitó para volver al Padre. Pero antes de irse, le dijo a sus discípulos, conviene que yo me vaya, pues si no es así, no vendría el Espíritu Santo, el cual lo dejo, ¿cierto?, para que guíe a toda verdad. Él será el Consolador. Es decir, el Señor siempre pensando en nosotros. Vino, murió por nosotros. Fue crucificado por nosotros. Nos dejó la palabra, nos enseñó la verdad por nosotros. Partió al cielo, nos dejó la promesa para nosotros del Espíritu Santo. Nos dijo que iba a preparar morada mientras estábamos nosotros en la tierra. Y más encima nos dice que nos viene a buscar. Todo lo hizo Él. Todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ser obediente. Ser obediente a Él. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Tomar esa decisión final. Porque muchos de los que están escuchando en esta mañana tienen que tomar una decisión. Porque el tiempo se acaba. La tierra está siendo consumida por tragedias.
las enfermedades, los virus, la muerte, los aludes, todo. La maldad, hermano, la maldad. Antes matar a una persona, hermano, era algo terrible. Y ahora matar a una persona es tan normal. Es tan normal, hermano. La maldad está tremendamente apoderada del mundo. Ayer mismo este señor que mató a una niña, no me acuerdo cómo se llama la niña, ahora confesó que había matado a 2 más y los tenía enterrados en la casa, hermano, y lo encontraron. A uno ajusticiado allá en Quilicura, no sé dónde, 2 muertos más. En todo lugar anda la muerte. En todo lugar. Los asaltos. Hermano, tú sales a regar el jardín y te pueden asaltar. Tú vas a entrar el auto a tu casa y te pueden asaltar y te pueden hasta matar. Hemos visto a hermanos morir. Carabineros que son cristianos morir. Por eso yo te digo, la muerte está rondando esta tierra. Y tú no tienes que morir. Si algo que pasara, tú tienes que dormir en el Señor. Este cuerpo se va desgastando, se va muriendo, pero el espíritu tiene que mantenerse firme en el Señor. Porque tenemos que reaccionar, hermana, hermano. Tenemos que reaccionar. El diablo está luchando día a día con nosotros. Día a día está luchando. Día a día el diablo quiere sacarte de la iglesia. El diablo no quiere que vuelvas a la iglesia. El diablo ocupa a tu propia familia para ser un obstáculo para ti. A tu propia familia, a tu esposo, o quizás a tu esposa, a tus hijos lo ocupa el diablo para que tú no te congregues. Porque el diablo es astuto y ataca al débil de tu casa. A ese ataca el diablo para tomarlo, para que sea un instrumento, ¿cierto?, que no permita que tú te congregues. Y eso tú lo tienes que entender y tienes que reprender al diablo. Porque él también está trabajando para asegurarse a los suyos. Y nosotros estamos trabajando para decirte que en Cristo tú tienes salvación. Que no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Por eso, mi hermana, mi hermano, te tienes que alentar. Tienes que luchar. Tienes que esforzarte tú en las cosas de Dios. Tú tienes que tomar la decisión. Porque Dios no nos llamó por cobardes. Dios nos llamó por valientes. Y donde usted se encuentre en esta mañana, en su hogar, en su trabajo, reciba la palabra de Dios. Reciba esta palabra que Dios le hace, esta invitación maravillosa, para que venga a Él, para que se esfuerce. Que ya se terminaron los tiempos de la excusa. Hay muchas hermanas que están ahí escuchando y le ponen mucha excusa al Señor. Mucha excusa. El tiempo de la excusa se tiene que terminar. Porque el Señor va a decir de nosotros, este pueblo de labio me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y si nosotros no nos acercamos a Dios, cuando sea la final, Él dirá, no os conozco. No os conozco, pero Señor, hacía esto. No te conozco. Porque los hijos de Dios somos conocidos. Los hijos de Dios damos testimonio. Y nos sobreponemos a los dardos de Satanás. Porque recuerda que la lucha comienza en tu hogar. Ahí se levanta. Ahí está el esposo inconverso. Ahí está el esposo que reniega de Dios. Ahí está el esposo que le molesta que tú te congregues. Ahí está el esposo pasando 1000 problemas, pero no busca a Dios. 1000 dificultades, pero no busca a Dios. Ahí están los hijos, siendo un obstáculo para ti. Ahí están los hijos criticando. Pero tu mujer debe luchar. Porque el Señor está contigo. Y el Señor es más poderoso que tu esposo, más poderoso que tus hijos. De la misma manera, tú que te congregas, el Señor es más poderoso que tu esposa y más poderoso que tus hijos.
Nuestra causa debe ser entregada al Señor, porque yo quiero dormir, no quiero morir. Yo quiero dormir, no quiero morir. Bendito sea el Señor. Reciba esta palabra. La entrego con amor en el nombre del Señor. Amén.